En este día hermoso estamos llevando a cabo nuestra sexta reunión. Ya llevamos con estas 6 reuniones de discipulado del libro de Romanos. Por encargo del Señor, por medio del Espíritu Santo, nos dimos a la tarea y el Señor nos ha sostenido hasta ahora. 6 reuniones estudiando la palabra de Dios, tomando como base el libro de Romanos. Eh, vamos a ahora, permítanme orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por estas 6 reuniones, Señor. Bien recordamos cuando empezamos en el mes de abril, principios de abril, que pues nos parecía la tarea muy extensa y compleja, pero tú nos has ayudado paso a paso, Señor, a entender tu santa palabra, a comprender tus designios, a entender tu voluntad sobre este precioso libro que fue escrito por tu siervo, el apóstol Pablo, hace ya 2000 años aproximadamente. Te damos gracias por ello y te pedimos fuerzas y sabiduría para seguir adelante en esta tarea. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les pido que abran su Biblia en el Salmo 51 y lo vamos a leer completo porque solamente una porción es citada en el capítulo 3 de Romanos, pero yo quiero leerlo completo porque nos va a introducir de una manera muy hermosa en el corazón de este capítulo, como el Señor prepara de sus siervos, y este es un salmo muy conocido por todos, escrito por el rey y profeta David, eh, en una circunstancia muy especial y muy dolorosa para su vida. Así escribió: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría,
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. No voy a hacer una predicación sobre este salmo. Nada más les digo que recuerden que en el capítulo 3 de Romanos se menciona el versículo 4, que dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí está confesando su pecado y dice David que él siendo rey y pudiendo haberse salido con la suya en el pecado que había cometido, sin embargo, tiene la honestidad, tiene la fuerza moral, tiene la fuerza de carácter de confesar su pecado que había hecho y, y dice la razón por qué lo confiesa y ahora lo confiesa y todos nos enteramos de lo que hizo David, para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Esta actitud del rey David es una actitud que pues la palabra de Dios nos invita a todos. ¿Por qué? Pues porque en este asunto del pecado es un asunto de mucha controversia dentro de la cristiandad y en nuestra relación con el mundo, porque siempre está la controversia de qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Y la verdad es que Dios, ya hemos leído en los capítulos anteriores, que Él ha puesto todos los elementos para que podamos decidir qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Y que ante todo, ser honestos y reconocerlo y arrepentirse, cosa que está haciendo aquí el rey David en el Salmo 51, para que Dios sea reconocido como justo y como puro en su justicia. Hermosa, hermosa reflexión. Vamos al capítulo 3 de Romanos y vamos a repasar del versículo 1 al 8. Ya se había tocado algunos puntos, sin embargo, voy a hacerlo a leer del 1 al 8 y hablar y mostrar algunas cosas importantes. Dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí menciona el, el salmo que acabamos de leer, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo dice con otras palabras, pero esencialmente es lo que nosotros leímos, y seas puro en tu juicio. O sea, que Dios sea absolutamente irreprochable en su justicia.
Y luego dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y esto lo digo como hombre, dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. Fíjense que esto de que será injusto Dios es algo que está en la boca de todos, en todo momento. Pero la contestación es, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, pues hagamos males para que vengan bien, ¿verdad? En pocas palabras, lo que está mencionando el pensamiento de algunos de su tiempo y del tiempo actual es que dicen, pues si para que Dios se glorifique y se magnifique, el hombre tiene que ser pecador, pues sigamos pecando, al fin que Dios con eso se glorifica en su justicia. Y entonces, pues viene la respuesta. La respuesta va a ser comentada por la sierva Yazaret que preparó esa porción. Adelante, Yazaret, te cedo el micrófono. Buenas tardes, hermanos. Pues recordemos entonces que en este estudio pasado que hablamos de donde dice que los judíos, pues que tenían una ventaja, porque ellos les había sido dada la palabra de Dios y que ni aún, inclusive eso, fueron hallados justos delante de Dios. Y entonces toca este punto el pastor donde dice, Dios es un Dios injusto, porque entonces en nuestro pecado, y hay una parte de hecho que dice, donde ¿qué? Abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso podría decir, ay, eso es una justificación para que entonces yo peque más y sea más abundante la gracia de Cristo. Pues no. La respuesta viene a continuación y dice el encabezado de la palabra de Dios, dice, no hay justo, dice. Y el versículo, voy a leer del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces dice el versículo, ¿qué pues somos mejores que ellos? Recordemos que estábamos hablando de los judíos en el estudio pasado. Y dice Pablo,
recordando a quienes iba dirigida esta carta, que eran los hermanos nuevos en Roma. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, todos están bajo el pecado. El hecho de nosotros pertenecer a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de somos culpables delante de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre ante esta declaración de que todos somos culpables delante de Dios? ¿Qué pasa? Pablo nos lleva a la clínica de Dios, vamos así a mencionar. Es una clínica espiritual, donde delante de Dios, que es el gran médico, nos va a examinar. Y entonces hay varias acusaciones, vamos a llamarlos diagnósticos, que nos declaran que estamos enfermos espiritualmente. Y no solo espiritualmente, mentalmente también. En realidad nos coloca cerca de la muerte, estamos desahuciados, por así decirlo. Entonces, Pablo en su carta a los Efesios dice que estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa es nuestra condición. Y entonces en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces vemos aquí que no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que esté sano. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. ¿Qué quiere decir ser justo? Significa estar bien, pero estar bien ¿con quién? Entonces nosotros para estar bien tenemos que estar en una buena relación con Dios, viviendo conforme a su voluntad. La salvación de Dios es algo que tomamos. O sea, Dios se presenta, toca la puerta de nuestro corazón, nos ofrece la salvación. Oye, eres un pecador, estás enfermo, pero yo te ofrezco sanarte, yo te ofrezco que estés libre de eso. ¿Por qué? Porque te amo. Entonces, en ese momento la decisión es, ¿lo tomas, lo tomo o lo dejo? Dios no obliga a nadie a aceptar la salvación. Dios solo nos dice, eres un pecador, quiero salvarte porque te amo. Y entonces eso es lo que Dios está anunciando a un mundo perdido. Dios es lo que está anunciando a través de esta escritura, está dando este diagnóstico de que si estamos delante de la clínica de Dios, el gran doctor, este es el diagnóstico. El mundo, la humanidad está perdida. Y para estar bien, tenemos que estar en una buena relación con Dios, aceptando su salvación. Dice el siguiente versículo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, según las normas de Dios y según lo que Él quiere que seamos, que hagamos. Y entonces, aquí hay una acusación y dice, es que no hay quien entienda. En otras palabras, Él está diciendo que no hay quien actúe según los planes de Dios, la mente de Dios, el conocimiento de Dios. Nadie quiere ser esa persona según la voluntad y la mente de Cristo. No hay quien busque a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? No es que nosotros un día decimos, ay, hoy tengo ganas de conocer a Dios y me paro de mi cama y voy y lo busco. En realidad, Dios siempre está, o sea, Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios siempre se está revelando. En el capítulo 17 de los Hechos, versículo 30, anótenlo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios está ahí disponible, no se está escondiendo de ahí a ver quién sí me encuentra y quién no, jugando a las escondidas. No, Él está
revelándose en todo momento. Dios no está mirando para otro lado en el asunto del pecado. Él está en un lugar claro y visible diciéndole a todos los hombres que son pecadores, pero ofreciéndoles una salvación. Esto es lo que aquí dice. No hay quien esté buscando a Dios. Es lo que quiere decir. Después dice el siguiente versículo, todos se desviaron. O sea, dejaron el camino que sabían que era el correcto. Eso es lo que quiere decir, que todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. La palabra aquí utilizada como inútil se refiere a fruta demasiado madura, podrida. Es decir, que está echado a perder, está corrupta, corrompida. Eso significa se hicieron inútiles. Yo no sé si recuerdan que el pastor nos dejó una tarea y una era leer Mateo, que habla acerca de los talentos. Y aquí podemos aplicar esta parte de que Dios a todos nos ha dado, así como nos da la salvación, nos ha dado muchas cosas. Y muchas veces no estamos a ese servicio de servir con todo lo que Dios nos ha dado, de servir a su reino. Dice, a unas se hicieron inútiles. Y entonces dice que llega el Señor y le dice, a ver, le pide cuentas y le dice uno, ay, no es que yo sé que tú eres un hombre duro. Y entonces guardé ese talento, pero mira, aquí está, te lo entrego. ¿Y qué le dice? Siervo inútil. Aquí aplica esa palabra. Siervo inútil. Fruta demasiado madura, podrida, que deja pasar el tiempo de su visitación, por ahí luego dice, ¿no? Dice el siguiente versículo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 15 de Mateo, versículo 14, son ciegos, guías de ciegos. Esto es lo que le dijo el Señor, o sea, dice de toda la humanidad. Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Si uno hubiera que hiciera lo bueno, todos lo seguirían. Pero dicen, no, todos son ciegos, guías de ciegos. Entonces, Pablo nos traslada al hospital de Dios, un hospital que es para el espíritu, y que nos dice el gran doctor, estamos enfermos espiritualmente, estamos ciegos, otra enfermedad, otro diagnóstico. Y dice el siguiente versículo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Cuando nosotros visitamos al médico, siempre nos dice, a ver, abre la boca, ¿no? Y nos hace, con una batelenguas, nos mira la garganta. Y bueno, y observa nuestra garganta. Y si está enferma, ahí está lleno de bichos, de bacterias, de parásitos. Asimismo, Dios hace lo mismo con nosotros. Y dice sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro? Hay muertos, hay cadáveres. Yo no sé si alguien ha olido el olor de la carne en descomposición. O sea, ¿cómo huele? Huele horrible. Entonces, imagínense a Dios examinando nuestra garganta, porque Él dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea, Dios examina nuestra garganta y ve esto. O sea, imagínense que ve Dios y dice, no, es que están muy enfermos, ¿no? Huele a cadáver, huele a podredumbre, a algo podrido. Si nosotros entonces nos pudiéramos ver como Dios nos ve, la pregunta es, ¿podríamos soportarnos? ¿Podríamos soportar lo que vemos? Pues bien, eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y luego dice, con su lengua engañan.
Entonces, luego vas al doctor y te dice, ok, ya, ahora saca la lengua, y sacas la lengua, ¿no? Y eso es lo que también Dios hace. Entonces dice que Dios ve la lengua de nosotros y que ve que la usamos para engañar. Y podemos decir, no, eso no es para mí, la mía no está así, mi garganta no está así. Apliquémoslo a nuestra vida. Porque hay muchas partes en la Biblia donde se habla del poder de la lengua, de para qué usamos nuestra lengua, para edificar, porque dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Y qué está haciendo en este examen, este diagnóstico que Dios nos está dando aquí en Romanos? Que Él está viendo que hay más muerte que vida. Ajá. Luego dice, tienen unas lenguas llenas de maldad. O sea, ¿cuánta maldad existe en la boca humana? Luego leemos el versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y amargura. Esta es la cuarta cosa que observa Dios. Dice que la boca estaba llena de maldiciones, de engaños y mentiras. O sea, este diagnóstico, si ya lo vemos, o sea, es terrible, ¿no? O sea, de verdad estamos muy mal, ¿no? Muy enfermos espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues el hombre tiene la inclinación a maldecir, con nuestra boca declarar para maldición y no para bendición. Sus pies se apresuran para derramar sangre, dice el siguiente versículo. En Isaías 59:7, si alguien lo tiene, lo puede leer. Isaías 59:7. ¿Alguien lo tiene, hermanitos? Sí, hermanita, léalo, por favor. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. O sea, vean cómo en Isaías, o sea, menciona esto, sus pies se apresuran para derramar sangre, está describiendo la condición de la humanidad. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Igualmente, esto lo describe Isaías. Dice, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El ser humano deja tras de sí desolación y sufrimiento. Ajá. Dice después, y no conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino de la paz. Y basta con observar a nuestro alrededor. Yo no sé del tiempo de Pablo, él describía que vivían en una condición donde se sentían amenazados, ¿no? ¿Por qué? Porque eran perseguidos y los asesinaban. Pero hoy si miramos a nuestro alrededor, o sea, no podemos percibir la paz en el mundo. No sé si ahorita sepan de las noticias de Israel y Palestina, cómo se están atacando entre ellos. Hay muerte, hay destrucción. El hombre no conoce el camino de la paz. Entonces, por mucho tiempo se ha venido hablando de la paz. Jesús nos dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, o sea, porque el mundo no la conoce, ¿no? Y él sí nos deja una paz, pero o sea, aquí nos está diciendo Pablo que fuera de Jesús no podemos ver la paz. El ser humano no la puede encontrar. Y todas las noticias que vemos el día a día nos recuerdan pues que al contrario, siempre hay amenazas contra la paz en todos los sentidos. El hombre no puede encontrar la paz por sí mismo, a menos que conozcan a Jesús,
porque Él sí dijo, yo te voy a dar una paz que no la da el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la paz, porque Él sí es la paz, pero por sí solo el hombre no puede encontrar la paz. Después dice el siguiente versículo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados del hombre de hoy en día, ¿no? O sea, este cuadro clínico de el hombre de hoy en día y de todos los tiempos. Dice, no tienen temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera y en realidad desafían a Dios. Entonces, llegamos a la última declaración sobre este tema del pecado. Hay algunas personas que entonces dicen, tenemos la ley, o sea, ¿y a qué voy con esto? Yo soy bueno, yo obedezco los 10 mandamientos, yo ya hice todos mis sacramentos, yo soy bueno, yo no necesito la salvación porque yo ya estoy salvado. ¿Por qué? Porque guardo la ley. Y dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si entonces tú dices, ay, pues yo vivo por la ley te condena. La ley no te salva, la ley no te justifica. La ley te dice, tú eres un pecador y por lo tanto mereces la muerte. ¿Qué pasaba en tiempos de Jesús? Si una mujer era encontrada en adulterio, ¿qué iban a hacer los hombres religiosos de esa época? ¿No la iban a apedrear hasta matarla? Porque la ley les decía que entonces una mujer encontrada en adulterio debería de ser muerto a pedradas. ¿Qué hace la ley? La ley te condena. Entonces, cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo, o sea, que entonces, ¿qué quiere decir entonces este versículo? Que ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y justificar quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo. Ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá cumplir toda la ley y las normas establecidas por Dios mediante obras. Eso no va a poder pasar. Es imposible para la humanidad. Si no estamos viendo el diagnóstico, la ley por sí sola no puede salvarnos. Una vez les ponía un ejemplo a los jóvenes, me recuerdo hace mucho tiempo. Yo decía, la deuda externa. Nuestro país tiene una deuda grandísima. Una deuda, o sea, casi impagable. ¿Cuántos sexenios han pasado y la deuda, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando? Esa deuda jamás va a poder ser pagada. A menos que a quien se le debe diga, ya te perdono, México, ya no me pagues. Así mismo pasa. Nosotros tenemos una deuda que por nosotros mismos nunca va a poder ser pagada. A menos que haya alguien que diga, yo pago esto por ti, te perdono la deuda. ¿Y qué creen? Que sí lo hay. Es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él dijo, tu deuda es muy grande. Tu diagnóstico es muy malo. Estás muy enfermo, cerca de la muerte. Pero ¿qué dice Jesús? Yo te perdono. Yo te salvo. Yo te restauro. Yo te justifico. Es la única forma. Ajá. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores.
Y entonces ya llegamos a esta sección con este versículo, el 21. Y comienza, y quiero, no sé, decirle al pastor si él continúa con esta parte, pero comienza a hablar entonces Pablo de la disponibilidad de la justicia de Dios. Y recordemos que en los primeros, en la introducción de Romanos, yo les compartía y les decía, aquí nos va a presentar Pablo una gracia que nos alcanza, que está disponible. Y la siguiente parte de este estudio, versículo 21 al 29, al 31, habla de esto, de la disponibilidad de la justicia de Dios. Y a ver si tenemos tiempo, el próximo estudio, primeramente Dios, y hoy le cedo la palabra al pastor Laguna. Muchas gracias a Dios por Yazaret y la palabra que le da, que nos hace meditar profundamente en los propósitos por el cual estamos llevando a cabo este estudio y de discipulado. Al empezar el versículo 21, empieza con una palabra muy sencilla pero muy profunda, y esa palabra es pero. Y ese pero significa una unión, una posibilidad, una luz en medio de un túnel oscuro que ya lo leímos y lo interpretamos, y verdaderamente pues quedamos muy impactados. Pero, dice el apóstol, pero ahora, y se abre una luz, como cuando se abre una puerta y entra la luz a un cuarto oscuro. Aquí entra esta luz. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí nos surge una posibilidad nueva. Estábamos perdidos, el diagnóstico era mortal, pero ahora es como cuando el médico dice, fíjense que hay un nuevo tratamiento que se ha experimentado y es capaz de sanarte. Aparte de la ley, que es muerte, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aquí la define en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí ya esta justicia no es para judíos, no es para gentiles, es para todos los que creen en Él. Fíjense que la mayor parte de nosotros, pues, se nos predicó la salvación y sin predicarnos todo la parte anterior, o sea, el diagnóstico de cómo estaba nuestra vida. Y pues nos pareció muy interesante y muchos dijimos que sí en su momento a la oración de recibir a Cristo en nuestro corazón, pero sin estar tan convencidos de que éramos malos. Y más bien lo veíamos como un plus para nuestra bondad, que nos parecía que éramos buenos. Y entonces era como decir, pues ya somos buenos, vamos a ser más buenos. En lugar de el diagnóstico de que olemos a cadáver, estamos perdidos, no hay buenas obras, ni no hay justo aún, ni aún uno. Y entonces se abre la posibilidad de que la justicia de Dios se siga manifestando, pero ahora por la fe en Jesucristo, para que todos, judíos y gentiles, tengamos acceso
a esa justicia. Y viene a confirmar en el versículo 23, y este versículo pues se usa mucho para predicar la salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por si quedaba alguna duda. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí empieza a explicar cómo es eso de la salvación por la fe, que no nada más es una frase, sino es una operación muy, muy compleja que ya estaba preparada desde el principio por Dios y que implicaba varias operaciones y varias situaciones muy importantes, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Retengan la palabra redención, la vamos a aclarar un poquito más adelante. Redención. Porque se habla mucho de redención, pero ¿la comprendemos? Luego dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí menciona otra palabra, propiciación. Propiciación. Entonces hay dos palabras que tenemos que entender mejor. Redención y propiciación. A veces pensamos que es lo mismo. No lo es. Y es muy importante que lo tengamos claro. Miren, hago un resumen. Redención aplica al que es rescatado. Redención implica rescate. Rescate. Dios nos rescata. Amén. Dios nos rescata mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un acto de rescate, pero hay un precio. Hay un precio. En la redención hay un precio que pagar. Es muy extenso estudiar la palabra en el Antiguo Testamento, pero implicaba pagar un rescate, pagar por algo, a lo cual no estaba destinado, pero que la voluntad de aquella persona era tan firme por conseguir a eso que pagaba un rescate. Y eso es la redención. Dios paga un rescate. Y ese rescate es en Cristo Jesús. Todo esto es una operación de Dios. A veces pensamos que solo Cristo está involucrado. No, la Trinidad está involucrada. Es Dios que hace, que redime por medio de Cristo, su Hijo. Dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es el precio. Y el precio es la sangre. Ya habíamos quedado que la redención implica un rescate que hay que pagar un precio. Y la propiciación es el precio, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay una descripción muy hermosa del Arca del Pacto, y la voy a leer muy rápidamente. El Arca del Pacto, recubierta de oro por fuera y por dentro. Aunque Dios es tan grande que ni el cielo de los cielos le puede contener, sin embargo, en su bondad infinita puso su trono aquí.
Encima del arca había una plancha de oro puro. Se llamaba el propiciatorio, de una sola pieza. Con los dos lados del propiciatorio, 2 querubines de oro, arrodillados. Sus caras se dirigían hacia la sangre, rociada sobre el propiciatorio. La sangre hablaba de reconciliación. Propiciación y reconciliación van siendo sinónimos, hablan de lo mismo. El trono de Dios, el Dios 3 veces santo, debía ser un trono de juicio, pero por la sangre se había convertido en un trono de gracia. El pecador solo puede acercarse a Dios porque Dios ve la sangre. Así como los querubines veían la sangre en medio del propiciatorio, la sangre que esparcía el sumo sacerdote una vez por año, vestido de blanco. Normalmente el sumo sacerdote tenía un vestido con bordados múltiples muy hermoso, pero cuando entraba al lugar santísimo a esparcir la sangre en el propiciatorio, entraba vestido de blanco, una túnica de lino. Era la vestidura de el servicio. Entraba como un siervo a llevar la sangre. Y Dios mostraba su favor para el pueblo por un año más, porque habían puesto la sangre del sacrificio. Así pues, el pecador solo puede acercarse a Dios porque Dios ve la sangre, la obra cumplida de su Hijo muy amado en la cruz. En la cruz. Seguimos con la enseñanza. Versículo 26. Esto lo hace Dios con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe Jesús. Esta es otra cosa que también a veces simplificamos en demasía. El que justifica no es Jesús, es el Padre. Jesús es el que vino a poner su sangre, a pagar el precio, el cumplir la propiciación. Por medio de Jesús es que entramos en una relación con Dios Padre, pero de Jesús desde el punto de vista que Él ofreció su sangre y la puso en el propiciatorio. Así pues, Dios en este tiempo manifiesta su justicia al que es de la fe de Jesús. Y aquí pregunta Pablo, ¿dónde pues estaría la jactancia? ¿Quiénes se jactaban mucho de su ley y de su religión? Pues los judíos. ¿Y quiénes se jactaban mucho de su sabiduría y de su justicia en sus filosofías y sus buenas obras? Pues los gentiles, los griegos, los romanos. Los romanos podrían decir, pues somos un imperio que ha llevado los caminos y la cultura a tantas naciones. Los griegos podrían decir, pues nosotros hemos beneficiado a la humanidad con nuestra sabiduría. Y todos se jactaban, los judíos de su religión,
los romanos de su poder y de su gobierno, y los griegos de su sabiduría. Y el pobre se jactaba de su pobreza, dice, el pobre decía, pues yo qué mal puedo hacer, y el rico se jactaba de su riqueza, y dice, pues yo doy mis ofrendas. Entonces dice la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Después de esta exposición, ¿quién se quiere jactar? ¿Quién quiere enorgullecerse de sus obras? Queda excluida. No hay jactancia posible. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, nunca por las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. No podemos dividir a Dios, Dios de los judíos, Dios de los gentiles, Dios de los pobres, Dios de los ricos. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, judíos y gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta. En ninguna manera. Si no confirmamos la ley. Y cualquiera diría que aquí se termina Romanos en el capítulo 3, pues ya está dictaminado todo. Dios no justifica por la ley, sino por las obras, sino por la fe. Pues ya que más, sin embargo hay más. Todavía hay 13 capítulos más. Y me parece que hay 13 capítulos más para que entendamos que la ley que va a ser injertada en nuestro corazón en el momento en que creemos por la fe en Cristo, es una ley en el sentido que salió del corazón de Dios. Porque la ley escrita fue reinterpretada por los judíos a su modo. Y Jesús los reprendió muchas veces porque habían malinterpretado la ley de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios de una manera inspirada, porque si no, pues cualquiera la usa en provecho para su causa. Termino diciendo que este capítulo 3 de Romanos fue el elemento más importante que le abrió los ojos al monje Martín Lutero, porque él era un hombre que quería complacer a Dios y se golpeaba su cuerpo, hacía muchas penitencias en el convento donde él servía. Y cuando él fue a diferentes lugares de la religión y empezó a leer Romanos, se dio cuenta que no servía de nada todo lo que él estaba haciendo, que no era por las obras, sino por la fe en Cristo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Bendito Padre, una vez más, Señor, volvemos a sentir la necesidad de hacer un balance de nuestra vida. ¿Cómo tenemos la tendencia, Señor, de olvidarnos de estas verdades esenciales y básicas en nuestra fe y caer nuevamente en el engaño de creer que por las obras vamos a ser justificados?
y dejar de adorar y alabar y exaltar el nombre de Dios y la obra de Cristo y tener en alto la sangre de Jesús. La redención es un plan de Dios. La propiciación es la obra de Cristo al derramar su sangre en el madero, en el propiciatorio que fue esa cruz. Aunque sabemos que Él subió al tabernáculo, al lugar santísimo en el cielo y presentó su propia sangre delante del Dios Todopoderoso cuando Él ascendió a los cielos. Y el Padre la encontró pura y válida para pagar por el precio de nuestras vidas. Hombres y mujeres muertos en pecados, sin posibilidad alguna, porque no podíamos hacer lo necesario para ser dignos de la justicia de Dios. Gracias por ese pero del versículo 21, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Que nuestra fe en esta magnífica operación de rescate, de redención, por medio de la propiciación del precio adecuado para pagar por nuestras vidas, el precio más alto pagado jamás en toda la historia de la historia, la sangre preciosa y pura del Hijo de Dios, Cristo el Señor. Fue el precio pagado, la propiciación por nosotros. Y el rescate se dio y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Tenemos que dedicar nuestra vida a agradecerle a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Dios Trino, tanto amor manifestado en este plan maravilloso. Gracias porque esta noche lo hacemos y lo hacemos sinceramente. Sabemos de dónde hemos venido, incluso dónde podemos caer de nuevo, si es que no apreciamos la operación maravillosa que se dio para que fuéramos redimidos, rescatados. Tengamos siempre, prediquemos siempre, tengamos y recordemos siempre y tengamos en alto toda esta maravillosa operación de amor, de incomparable amor que vino del cielo, porque Dios vio en nosotros la posibilidad de formar un pueblo redimido, puro y santo, para estar con Él por la eternidad. Muchas gracias, Señor. Gracias a todos los siervos y siervas que se han conectado, gracias a los que han hecho posible esta transmisión. Bendícelos a todos y a los que se van a conectar. Bendícelos a todos. Abre sus mentes para que comprendan la profundidad de este mensaje. Te damos gracias por la vida y la vida eterna en Cristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios por la poderosa palabra, la enseñanza, que es quien alimenta y
vivifica nuestros espíritus. Un saludo a todos, hermanos, y nos vemos al rato en la lectura bíblica a las 9:30 de la noche. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Dios los Bendiciones, bendiga. gracias. Hasta luego. Al ratito. Gracias a todos. Gracias, pastor. Sí, gracias. Igualmente, Dios los bendiga. Saludarlo. verlo. Bendiciones, gloria a Dios. Bendiciones. Les damos un abrazo. Un abrazo.